La primavera había llegado a Elmbridge, al pueblo, como un soplo de aire fresco, apartando suavemente los últimos susurros del invierno. El seto estaba floreciendo, los jardines comenzaban a extenderse y bostezar bajo el cálido sol, y cada ventana de la cabaña se abrió de golpe para dejar entrar la fragancia de los narcisos y la tierra húmeda. Los pájaros piaban industriosamente, como si se prepararan para un concierto, y los caminos de piedra, salpicados de luz dorada, invitaban a largos paseos por la tarde. En uno de esos encantadores rincones del pueblo se encontraba Bellamy House, una casa señorial, un edificio antiguo cubierto de yedra y recuerdos. Su arquitectura hablaba de una manera diferente a la edad, desgastada pero digna, como una orgullosa tía mayor en un desvanecimiento, pero finamente vestida y cosida. Fue aquí donde la señorita Jane Marple había venido a pasar unas tranquilas horas y días con su querida amiga, la señora Bella Bellamy. La señorita Marple, una esbelta dama de cabello plateado, con ojo para el detalle y oído para las cosas no dichas, estaba sentada cerca de la ventana del salón, sosteniendo una taza de té. Llevaba un suave chal lavanda y sus lentes de lectura estaban colocados delicadamente en el borde de su nariz, mientras miraba pensativamente hacia el jardín en ciernes que había afuera. «¿Sabes, Jane?», dijo Bella con cariño, sonriendo. «Hace siglos que no pasamos tiempo real juntas. Pensé que te gustaría que nos olvidemos por completo de la gente del campo, escondida en tu pequeña y ocupada vida de vuelta en St. Mary». La señorita Marple se volvió a su amiga con una suave risita. «Oh, Bella, uno nunca olvida el campo. La vida puede ser plena en Santa María para mí, pero nunca se vuelve más encantadora que esto». Las dos viejas amigas se habían establecido en un ritmo fácil, compartiendo fragmentos de noticias familiares, historias de bailes y fiestas pasadas, recuerdos de personas que ya no estaban. Hubo un gran consuelo en la cadencia familiar de su conversación, y ambas mujeres sintieron una satisfacción poco común que solo llega cuando viejos amigos se reencuentran. En ese momento sonó el timbre. Marta, la doncella de Bellamy, que ya había servido durante muchos años, apareció momentos después en la puerta del salón. «Señora», dijo, «la señorita Grace de Elmbridge School está aquí. Ella dice que le gustaría una palabra contigo». Bella se puso de pie con una sonrisa de sorpresa. «Bueno, eso es una bonita sorpresa. Hazla pasar, Marta». La puerta del salón se abrió de nuevo y entró la señorita Grace Huxley, la digna directora de Elmbridge School. Era una mujer alta, a principios de los 60, con un traje azul marino bien ajustado, abrigo y zapatos cómodos. Su rostro, aunque arrugado por la edad, tenía un aire de autoridad suavizado por la bondad. Tan pronto como Grace vio a la señorita Marple, sus ojos se iluminaron. «Jane Marple, Dios mío, ¿cuánto ha pasado? ¿3 años? No has envejecido un día». La señorita Marple se puso de pie y extendió su mano, apretándola cálidamente. «Gracias. No es del todo cierto, me temo, pero muy amable de tu parte decirlo. Qué coincidencia encontrarte aquí», continuó, «y en el más encantador entorno también. Esta casa no ha cambiado desde que éramos jóvenes, ¿no?». 3 mujeres pronto cayeron en una cómoda conversación, poniéndose al día con conocidos mutuos, los cambios lentos en la vida del pueblo y lo que sucedía en la escuela. La sala estaba llena del sonido de risas suaves y del aroma reconfortante de Earl Grey y galletas con limón. De repente, Grace se enderezó en su silla y jadeó levemente. «Oh, yo, casi olvido el motivo por el que vine». Bella levantó una ceja. «Eso sí que suena siniestro». Grace se rió. «No, no siniestro. Simplemente olvidadizo. He estado tan absorta en nuestro delicioso chisme que casi no entendí el propósito de mi visita». Colocó sus guantes sobre la mesa y explicó. «En 2 días estaremos organizando una fiesta de bienvenida en Elmbridge School para los nuevos estudiantes. Una especie de reunión de primavera, se podría decir, música, discursos, algunas actuaciones. Vine a invitarte a ti, Bella, pero ahora que la señorita Marple está aquí, insisto en que ambos asistáis». La señorita Marple sonrió cortésmente. «Es muy amable de tu parte. No estoy segura. Sería mucha compañía para los jóvenes, pero si crees que no estaré en el camino». «Tonterías», dijo Grace. «Añadirás gracia y encantó al conjunto. Además, me encantaría que vieras la escuela de nuevo. Hemos añadido un nuevo ala, actualizado la biblioteca. Es bastante la transformación». La señorita Marple dudó solo un momento. Ella siempre había tenido predilección por las escuelas, no por el ruido ni la energía, sino por la forma en que parecían reflejar las corrientes subterráneas más profundas de la sociedad.
Las escuelas, en su mente, eran pequeños pueblos en sí mismas. Bueno, entonces, dijo al fin, ¿cómo podría posiblemente negarme a tal gentileza e invitación? Espléndido, dijo Grace, levantándose. Tendré uno de mis empleados enviando una tarjeta formal mañana, pero ahora que está decidido, puedo volver a trabajar con un corazón más ligero. Marta reapareció para ver a la señorita Grace apagada, y la casa pareció crecer más tranquila una vez que ella se fue. El reloj en la repisa marcó las 5. La señorita Marple miró a Bella y dijo suavemente: «Hay algo sobre la señorita Grace que no ha cambiado en absoluto. Esa misma chispa en sus ojos. Pero me pregunto qué», dijo Bella, mirando hacia arriba. «Oh, nada realmente», respondió la señorita Marple, tomando su cesta de tejido. «Solo un pensamiento pasajero». Esa noche, Grace regresó una vez más, esta vez para cenar. Las tres mujeres se sentaron en la larga mesa de comedor de roble, bajo una lámpara de araña que proyectaba un cálido resplandor dorado. La conversación fluyó con facilidad, una mezcla de anécdotas escolares, noticias del pueblo y solo un toque de política mundial. Grace hablaba de su personal con cariño, aunque había un indicio de algo no dicho cuando mencionó a uno de los nuevos maestros, el señor Darley. «Es muy popular entre las chicas», dijo con una sonrisa tensa. «Quizás un poco demasiado popular, pero estoy segura de que no es nada». La señorita Marple, que había pasado toda su vida leyendo a las personas como otros leen libros, simplemente asintió y bebió un sorbo de té. Después de cenar, la señorita Marple se retiró temprano a su habitación de invitados. La habitación, modesta, era acogedora. Las cortinas pesadas mantenían el frío de la tarde a raya y un pequeño jarrón con prímulas frescas estaba sobre la mesilla de noche. La señorita Marple dejó a un lado su tejido y se sentó junto a la ventana un momento, observando la luna salir sobre Elmbridge. Algo se agitó en ella, una sensación débil, pero inconfundible, de que su visita podría no permanecer enteramente pacífica. Quizás fue Grace quien lo dibujó con fuerza, con una sonrisa o una nota de inquietud cuando mencionó la escuela. O tal vez fue simplemente el instinto de una mujer que había pasado toda su vida detectando problemas donde otros veían calma. Fuera lo que fuese, la señorita Marple sabía confiar en esos sentimientos. Y mientras dibujaba las mantas sobre sus hombros y dejaba que el silencio del campo la adormeciera, un pensamiento tranquilo resonó en su mente: incluso los pueblos más encantadores pueden albergar los secretos más oscuros. 2 días después de su llegada, en Elmbridge, la señorita Jane Marple se despertó con el canto de los pájaros y el suave susurro del viento primaveral en los árboles afuera de Bellamy House. Después de un ligero desayuno de tostadas con mantequilla y té, ella y Bella Bellamy se prepararon para su excursión a la escuela Elmbridge, donde la ceremonia de bienvenida para los nuevos estudiantes estaba programada. La invitación había venido de la señorita Grace Huxley, la directora de la escuela, muy respetada y de larga trayectoria, y la señorita Marple había acordado asistir tanto por cortesía como por curiosidad vaga y tácita. La escuela estaba situada en el borde del pueblo, una gran estructura victoriana construida en una época de disciplina y piedra pesada. Sus altas ventanas, con paneles de vidrio de colores, brillaban con el sol de la mañana. Las campanas de bronce relucían contra la fachada de piedra color crema, y la yedra se deslizó respetuosamente por las paredes, sin atreverse a cubrir el orgullo de la cresta cerca del arco principal. Mientras se acercaban, la señorita Grace ya estaba en la puerta para recibirlos. Su actitud fue acogedora, pero había una tensión en su sonrisa que la señorita Marple no falló en notar. «Qué lindo verlos a ambos», dijo Grace, guiándolos adentro. «La ceremonia está a punto de comenzar. Los niños están emocionados. Siempre es una ocasión de gran esperanza». El salón de actos estaba cálido y lleno del zumbido bajo de las voces. Niños uniformados impecablemente se sentaban en filas, susurrando y ajustando lazos. Los padres se pusieron de pie a un lado, tomando té. Los profesores revoloteaban como pájaros, tratando de mantener el orden con recordatorios suaves y precisos. El aire estaba lleno de frescura, flores, zapatos lustrados y un toque de anticipación. La señorita Marple y Bella encontraron asiento cerca del frente mientras Grace se acercaba para comenzar el discurso de bienvenida. Ella tocó el micrófono y sonrió. «Buenos días a todos, estudiantes, personal y queridos invitados. Me da mucha alegría darles la bienvenida a otro año prometedor en la escuela Elmbridge». Pero antes de que pudiera continuar, un grito agudo atravesó la sala. La charla murió al instante. Una niña, quizá de no más de 12 años, irrumpió por la puerta lateral, sollozando y sin aliento.
Sus ojos estaban abiertos y llenos de terror. Su voz se quebró. ¡Hay una chica! Hay una chica junto a la puerta trasera. No se mueve. Está sangrando. El salón estalló en caos. Los maestros se apresuraron hacia la niña. Los padres quedaron sin aliento. Algunos estudiantes comenzaron a llorar. Grace dejó caer el micrófono y corrió hacia la chica, que se desplomó en sus brazos. La señorita Marple se quedó quieta, con el corazón hundiéndose mientras su mente se enfocaba con claridad. Sin una palabra, siguió la corriente de cuerpos fluyendo hacia la parte trasera del edificio. La puerta trasera de la escuela se abrió a una pequeña zona parcialmente boscosa. Estaba tranquila, normalmente se usaba para entregas o salidas de emergencia, pero ahora se había convertido en la escena de un crimen. Acostado en la hierba irregular, cerca de la antigua puerta de hierro, estaba el cuerpo sin vida de una joven. No podía tener más de 13 años. Su uniforme escolar estaba manchado de suciedad y sangre. Su largo cabello castaño estaba enmarañado y pegado a su pálida mejilla. Un corte oscuro le atravesaba la frente, y su labio estaba hinchado como si hubiera sido golpeado. Tenía moretones en los brazos. Tenía raspones en las piernas y, parecían marcas de arañazos en su clavícula. Lo más inquietante es que su rostro estaba congelado con una mirada de pánico, y su mano derecha estaba apretada fuertemente alrededor de un trozo de tela, rota y sucia, pero sostenida con fuerza desesperada, como si se lo hubiera arrancado a su atacante durante una lucha. Se oyeron jadeos y gritos alrededor de ellos. Varios estudiantes se dieron la vuelta, algunos enterraron sus rostros en los brazos de sus padres. Los maestros intentaron contener la multitud, pero la visión del niño muerto ya había destrozado la inocencia del día. La señorita Marple se acercó, pero permaneció fuera del perímetro inmediato. Observó atentamente las heridas del niño, la posición de sus extremidades, la tierra removida cerca de sus zapatos y el sombrío detalle de aquella tela en su mano. En cuestión de minutos llegó la policía. El agente comenzó a acordonar el área con una cuerda. Un detective, de mirada aguda y sombría, tomó el control de la escena, instruyendo a los oficiales para que tomaran declaraciones de estudiantes y personal. Luego vino la familia de la niña. Sus lamentos resonaron como campanas de dolor a través de los terrenos. La madre se desplomó ante la vista de su hija. El padre se quedó temblando, incapaz de hablar. El detective los apartó con cuidado y los guió hasta el centro médico cercano. La señorita Marple, aunque profundamente afectada, no dejó que la emoción nublara sus instintos. Ella había visto la muerte antes, pero esto tenía el aire inconfundible de violencia y secretismo. Lo que perturbó, pero lo más importante, no fue solo el asesinato, sino las reacciones. Ella se giró, su mirada volvió hacia el personal de la escuela, estudiantes y padres. La mayoría miró horrorizada, pero unos pocos, uno o dos para ser precisos, tenían expresiones que parecían apagadas. No triste, no conmocionado, solo entumecido, peor aún, indiferente. Entre ellos, la señorita Marple notó a un joven profesor, alto y delgado, de pie en el otro extremo. Tenía los brazos cruzados y se quedó mirando fijamente al suelo. Una chica a su lado susurraba nerviosamente, mirando a su alrededor como si esperara no ser notada. Antes de que la señorita Marple pudiera pensarlo mejor, escuchó a Grace, una voz detrás de ella, tranquila y temblorosa. Esto es una pesadilla, Jane. Una vida, pesadilla. La señorita Marple se giró para ver el rostro de Grace, pálida de miedo. Sus manos temblaban mientras trataba de aferrarse a su calma profesional. No entiendo cómo esto pudo pasar. No pasará. No aquí. No en Elmbridge. Siempre nos hemos enorgullecido de ser un lugar seguro para niños. El detective ahora se había acercado a Grace y le había pedido que lo acompañara al interrogatorio. Grace asintió, pero se volvió hacia la señorita Marple primero. Su voz era baja y desesperada. Por favor, Jane, sé que esto es repentino y no es justo pedirlo, pero necesito tu ayuda. La gente hablará. Culparán a la escuela. La reputación que hemos construido a lo largo de los años podría ser destruida, pero te lo juro, nadie de esta escuela podría haber hecho algo así. Al menos, espero que no. La señorita Marple colocó una suave mano en su brazo. No te preocupes, Grace. Me quedaré y ayudaré en todo lo que pueda. Podemos, pero debemos dejar que los hechos hablen por sí mismos. La verdad, ya ves, tiene la costumbre de esconderse donde nadie quiere mirar. Como Grace fue llevada por el detective, la señorita Marple permaneció en silencio bajo el cielo gris. La brisa primaveral agitó el dobladillo de su abrigo. En algún lugar cercano,
un mirlo cantó, y ella supo en lo más profundo de sus huesos que el asesinato de esta niña inocente no fue casualidad. Fue deliberado, planificado y mucho más cercano a casa de lo que nadie se atrevió a admitir. A la mañana siguiente, el sol salió débilmente sobre la escuela El Mich, su pálida luz cayendo como una sábana fría sobre los edificios cubiertos de yedra. No había calidez en el cielo, ni canto de pájaros para dar la bienvenida al día, solo una quietud, pesada e incómoda, como si la naturaleza misma se hubiera detenido en el dolor. En la puerta trasera de la escuela, donde el cuerpo sin vida de la joven Rose había sido encontrado apenas un día antes, la escena estaba acordonada con cinta policial amarilla. Un policía solitario montaba guardia, con sus armas dobladas firmemente sobre su pecho, expresión sombría. La hierba debajo de la puerta había sido pisoteada por pies curiosos el día anterior, y ahora el área se sentía desierta, aislada del resto del mundo. En Bellamy House, el desayuno se estaba sirviendo, pero con la facilidad habitual de la mesa había desaparecido. Bella se movió en silencio, con la mirada fija en nada en particular. Pobre niña, dijo en voz baja, rompiendo la quietud. Solo 13 años. ¿Qué pudo haber hecho para merecer tal crueldad? ¿Crees, Jane, a esa edad? ¿Acaso uno entiende un dolor como este? La señorita Marple se sentó frente a ella, bebiendo tranquilamente su té. Ella no respondió al principio. Su mente estaba todavía ocupada con imágenes del día anterior. El cuerpo de Rose yacía roto en la hierba, los moretones en sus extremidades, la herida profunda en la cabeza y, sobre todo, el trozo de tela que llevaba agarrado en su manecilla. Algo sobre ese trozo de tela se quedó pegado a ella, como si fuera la clave para todo el asunto, esperando pacientemente a ser comprendido. La señorita Marple había visto muchas cosas terribles, asesinatos impulsados por codicia, por celos, por desesperación. Pero este era diferente. Había algo profundamente personal al respecto, algo que no encajaba. Como ella volvió a llenar su taza de té, Bella habló de nuevo. Grace envió un mensaje. La policía ha preguntado a algunos miembros del personal y estudiantes mayores también. Ven hoy para un interrogatorio. Grace pensó que tal vez querrías unirte. La señorita Marple asintió levemente. Sí, creo que lo haré. Ella no dijo más, pero en su mente, un pensamiento se repetía. Hoy debo mirar las caras. La verdad siempre se esconde detrás de ellas. Más tarde esa mañana, la señorita Marple y Bella llegaron a la escuela El Mich. La entrada principal, normalmente acogedora, ahora parecía más fría de alguna manera. La risa de los estudiantes que una vez resonó por los pasillos fue reemplazada por un silencio incómodo. Incluso el personal que pasaba por allí caminaba con ojos bajos y voces bajas. La oficina del director ya estaba ocupada. El inspector Lanton, un hombre alto, de hombros anchos, con bigote y ojos observadores, se quedó junto a un escritorio revisando un expediente. Dos agentes estaban sentados cerca, uno escribiendo en un cuaderno, el otro hojeando páginas de expedientes estudiantiles. Grace se quedó, como la señorita Marple entró y la saludó con alivio. Jane, gracias por venir, se giró al inspector. Esta es la señorita Jane Marple. Te hablé de ella. Ella ayudó a resolver varios casos en el pasado. Pensé que su opinión podría ser útil aquí. Lanton miró a la señorita Marple con leve interés. Ah, sí, la dama de Santa María a mí. He oído hablar de ti, ofreció un pequeño asentimiento. Si tienes la paciencia para sentarte a escuchar a profesores asustados, tomaremos cualquier información que podamos obtener. Te lo aseguro, inspector, respondió amablemente la señorita Marple. La verdad rara vez grita. Generalmente susurra. Uno solo debe aprender a escuchar. Emitió un breve gruñido de aprobación y regresó a su archivo. Volviendo a Grace, Lanton dijo. Tuve otra pregunta. Hay otra puerta cerca de la parte trasera, cerca de donde se encontró el cuerpo. ¿Para qué se utiliza? Grace dudó. Esa puerta pertenece al antiguo hostal. No se ha usado en más de 3 años. ¿Está cerrada? Debería estarlo. El edificio está parcialmente cerrado. Solo usamos una parte de ella para alojamiento del personal. Allí viven 2 profesores, pero el resto está cerrado. Nunca permitimos estudiantes allá atrás. Aún así, dijo Lanton, tomando nota en su libro. Haremos que alguien revise esa cerradura. La señorita Marple permaneció en silencio, pero su interés estaba en su apogeo. Una puerta olvidada, rara vez comprobada, pero tan cerca de donde había ocurrido un asesinato. La coincidencia fue algo en lo que nunca confió ciegamente. Se volvió hacia Grace.
Si no te importa, me gustaría hablar con el personal, los profesores del salón. Grace asintió. Ya se habían reunido allí. La señorita Marple se levantó de su silla y se dirigió en silencio afuera, su paso lento pero decidido. Había visto suficiente muerte para saber que un asesino a menudo se mezclaba con el fondo, con el mismo aspecto de preocupación que todos los demás, solo un poco demasiado bien. La sala de profesores de la escuela Elmbridge estaba inusualmente tranquila esa mañana. El débil tic-tac del reloj de pared era el único sonido que llenaba el espacio mientras los profesores estaban sentados, dispersos por todos lados, sometidos e inciertos. Algunos sostenían tazas de té que se habían enfriado, otros simplemente miraban a la distancia, perdidos en sus pensamientos. El recuerdo del horror del día anterior aún persistía como una niebla invisible. En este silencio, la señorita Jane Marple entró tranquila pero vigilante, su presencia a la vez gentil y dominante. Ofreció un gesto cortés a la habitación y se movió silenciosamente entre los profesores, escaneando rostros, leyendo manierismos, notando qué ojos levantaron para conocer los suyos y cuáles no. Espero que me perdonen, empezó suavemente, pero me gustaría preguntar algunas cosas sobre Rose. En el momento en que se pronunció el nombre de la niña, el silencio se hizo más profundo. Era una niña dulce, ofreció un profesor rápidamente, ansioso quizás por llenar el silencio. Obediente, siempre puntual. Muy educada, dijo otro. No se mezcló mucho, pero nunca dio ningún problema. Fue una de las tranquilas, agregó otro. En tercer lugar, el tipo del que nunca tienes que preocuparte. La señorita Marple escuchó pacientemente, pero su experiencia le dijo que tal unánime elogio a menudo significaba que la gente estaba hablando más por incomodidad que por verdad. No uno quería hablar mal de los muertos. Sin embargo, ella sintió que en algún lugar debajo de estas respuestas suaves había algo desigual. Entonces, una voz, más tranquila, más pensativa, se elevó por encima del resto. No estaría en desacuerdo, dijo el orador. Rose era todas esas cosas, pero había algo que había cambiado. La señorita Marple se volvió hacia la mujer que había hablado. Tenía una mirada cálida pero cansada, ojos que se sentaban ligeramente apartados de los demás. Su voz tenía la de un maestro. Firmeza, pero también una tristeza personal. ¿Y tú eres? Preguntó la señorita Marple. Clara Ara. Clara Emsley. He estado enseñando a Rose desde quinto grado. Entonces debes conocerla bien. La conocí, asintió Clara Ara. Ella era brillante, inteligente, siempre comprometida. Tenía cierta chispa, especialmente cuando estaba resolviendo rompecabezas o escribiendo ensayos. Pero en las últimas semanas, ella no era la misma. Su rendimiento bajó. Parecía distraída, retraída, incluso ansiosa por veces. ¿Te dijo algo? Preguntó la señorita Marple con suavidad. Solo que estaba cansada. Presioné un poco, pero ella se apagó. Supuse que era algo en casa, o tal vez algo que no pudo hablar. ¿Tuvo conflictos con algún personal? Clara Ara dudó. Bajando la voz, se inclinó más cerca. Señorita Marple, hubo un incidente hace unos 3 meses. Rose tuvo una discusión con Sir David, el profesor de deportes. La señorita Marple levantó una ceja. Oh, no lo presencié directamente, continuó Clara Ara. Pero los estudiantes lo mencionaron. Algo ocurrió durante la práctica. Sir David levantó la voz. Estaba visiblemente enojada. Y después de ese día, Rose dejó de asistir a deportes por completo. A ella le encantaba el atletismo, pero nunca puso un pie cerca del campo otra vez. ¿Y no alguien cuestionó eso? Preguntó la señorita Marple, sorprendida. Hubo algunos susurros, admitió Clara Ara. Pero nada oficial. El personal, en su mayoría, asumió que ella perdió el interés. Y Sir David, bueno, él no lo mencionó. Los ojos de la señorita Marple se desplazaron hasta el otro extremo del personal de la habitación. Allí, en la esquina, cerca de una gran ventana, estaba sentado el mismísimo Sir David. Un alto hombre de unos 40 años, bien formado y limpio. Llevaba un suéter oscuro y pantalones grises. Un libro estaba abierto en sus manos, pero no lo estaba leyendo. Sus ojos se movían a través de las páginas, pero su expresión era quieta, fría, casi separada. Lo que más impactó a la señorita Marple no fue que estaba callado. Era tan impasible que parecía como si nada de esto hubiera afectado. Creo que voy a hablar con él, dijo la señorita Marple en voz baja. Clara Ara asintió levemente. Por favor, ten cuidado. No le gusta ser interrogado.
La señorita Marple hizo su camino lentamente hacia la esquina, sus pasos ligeros pero constantes. Se detuvo justo al lado del sofá y esperó un momento antes de hablar. Sir David miró hacia arriba, su expresión neutral. Sí, soy Jane Marple. Estoy aquí para ayudar en la investigación de manera no oficial. Ya veo, dijo, cerrando su libro. ¿Quieres preguntar por Rose? Sí, no. Sí, mente, dijo cortésmente la señorita Marple. He oído que hubo algún tipo de desacuerdo entre tú y ella. David suspiró. Eso se ha sacado de proporción. No hubo nada grave, solo un breve momento de frustración. Ella era una buena estudiante, buen deportista. Me quedé impactado por lo que pasó. Por supuesto, dijo la señorita Marple suavemente. Pero es curioso. Varios profesores mencionaron que ella de repente dejó de practicar deportes, que nunca regresó después de ese incidente. David miró hacia otro lado por un momento, luego volvió a mirar. Ella tenía talento, verdadero talento, uno de los mejores que teníamos en años. Y luego simplemente dijo que no quería continuar. No dio razón. Fui firme con ella. Intenté disuadirla de hacerlo. Quizás fui un poco demasiado severo, pero nunca quise herirla. La señorita Marple estudió su rostro. La calma que mostraba no coincidía con el tema. No hubo ni un atisbo de dolor, ni temblor de culpa. ¿Y dijo algo ese día? Preguntó la señorita Marple. ¿Algo que te molestó? David hizo una pausa. Ella me acusó de ser injusto. Dijo que fui más duro con ella que con las otras chicas. Le dije que esperaba más de ella porque tenía más que dar. Y después de eso, dejó de aparecer. ¿Qué se suponía que debía hacer? La señorita Marple asintió suavemente. Entiendo. Gracias por su tiempo. Ella se giró y caminó de regreso hacia el centro de la habitación, pero su mente estaba acelerada. Algo no estaba bien. Las palabras de Sir David eran todas cuidadosamente medidas, demasiado cuidadosas. Su manera de ser era controlada, su tono ensayado, pero había pequeñas grietas, momentos en los que sus ojos no coincidían con su voz, o cuando sus manos se apretaron sobre el reposabrazos del sofá. Ella regresó con Clara Ara, quien estaba esperando en la puerta. Bueno, preguntó Clara Ara en voz baja. ¿Está ocultando algo? No necesariamente, respondió la señorita Marple. La verdad sobre su muerte, pero algo él no quiere que se revele. ¿Crees que lo es? Aún no lo sé, señorita Marple, admitió Clara Ara. Pero he aprendido con el tiempo. Años en los que la culpa no siempre lleva cara de culpabilidad. A veces se esconde debajo de preocupación, silencio, o un poco demasiado de calma. Ella se giró para mirar a David por última vez. Había reabierto su libro, pero sus ojos no se movían. Estaba mirando fijamente en la misma página. Había algo allí, algo tácito, algo que él esperaba que permaneciera enterrado. Pero la señorita Marple no tenía intención de dejarlo permanecer de esa manera. Al día siguiente, la señorita Marple acompañó al inspector Lanton a visitar la casa del tío y la tía de Rose. La casa estaba modesta pero bien cuidada, escondida al final de una estrecha calle residencial. En el interior, la madre de Rose ya estaba presente, sentada tranquilamente en el borde del sofá de la sala. Su rostro estaba pálido, vaciado de emoción, como si la vida hubiera hecho una pausa en el momento en que murió su hija. Mientras el inspector comenzaba a interrogar a la familia, la señorita Marple tomó la oportunidad de observar el entorno. Notó la ausencia de fotografías familiares y el aire rígido de formalidad en el hogar. ¿Estaría bien si mirara la habitación de Rose? Preguntó educadamente. La madre de Rose asintió levemente, y una criada llevó a la señorita Marple por el pasillo hasta un pequeño dormitorio. En el interior, la habitación de Rose era sencilla y ordenada. Había unos cuantos libros escolares apilados en el escritorio y una sábana rosa pálido cubría la cama individual. Un osito de peluche estaba sentado junto a la almohada, desgastado, amado. La señorita Marple miró lentamente a su alrededor, examinando cada esquina con su habitual ojo agudo. Revisó los cajones debajo de la cama y a lo largo de las estanterías. Entonces algo llamó su atención. Detrás del tocador espejo, se fijó en la esquina de algunos papeles que sobresalían, metidos casi demasiado deliberadamente. Con cuidado, la señorita Marple los sacó. Eran cartas, páginas dobladas, claramente escritas a mano y todas firmadas en el mismo estilo. La escritura era juvenil y desordenada en partes, con un toque dramático al final de cada nota. El papel olía un poco a colonia barata.
Al otro lado de la parte inferior de cada letra estaba la misma frase. Harry ama a Rose. La señorita Marple las leyó rápidamente. Eran personales, románticas, claramente escritas por un chico que decía estar profundamente enamorado de Rose. Una historia de amor, murmuró. O quizás algo más complicado. Llevándose las cartas consigo, la señorita Marple regresó a la sala donde el inspector acababa de terminar su ronda de preguntas. Sin decir palabra, entregó la pila de cartas dirigidas a él. El inspector Lanton las repasó rápidamente, frunciendo el ceño. Los jóvenes de hoy están atrapados en cosas equivocadas. Se volvió hacia la madre de Rose. ¿Conoces a un niño llamado Harry? ¿Rose lo mencionó alguna vez? La madre de Rose parecía confundida. No, no sé nada de Harry. Antes de que alguien pudiera decir más, la tía de Rose, que había permanecido en silencio hasta entonces, de repente se quebró. Mira, esta chica ya estaba empañando la imagen de nuestra familia, quién sabe qué estaba haciendo a nuestras espaldas. Pero antes de que la diatriba pudiera ir más allá, el tío de Rose, Romeo, levantó la mano bruscamente y dijo: «Ya basta». La sala quedó en silencio de nuevo. La señorita Marple, que nunca deja que los momentos de vacilación pasen suavemente, preguntó: «¿Puedo preguntar por el padre de Rose?». La madre de Rose suspiró, con una mirada distante. «Charlie murió hace 5 años. Desde entonces vivo con mi hermano Romeo y su esposa. Se ofrecieron un lugar para mí cuando no tenía otro donde ir». «¿Y cómo fue su comportamiento hacia Rose?», preguntó la señorita Marple, observándola con cuidado. Hubo una pausa. La madre de Rose miró hacia su hermano y cuñada, luego miró hacia atrás a la señorita Marple y respondió en voz baja: «Estaban bien. La trataron bien». La señorita Marple no presionó. Ya había notado el destello de vacilación antes de que la respuesta llegara. Después de agradecer a la familia, ella salió con el inspector Lanton. El aire era más fresco ahora, y el viento llevó el débil sonido de una bicicleta pasando al final de la calle. «Creo que debemos hablar con los vecinos», dijo. Juntos fueron de puerta en puerta, preguntando cortésmente a los residentes cercanos que sabían de la situación familiar de Rose. Los vecinos, más dispuestos a hablar que la familia, contaron una historia diferente. Romeo y su esposa siempre trataron a esa pobre niña y a su madre como si fueran solo la ayuda, dijo una mujer mayor. «Los tuvimos cocinando y limpiando todo el día. Nunca vi que trataran a Rose como a los suyos», dijo otro. «Pero incluso entonces nunca escuché ni a la niña ni a su madre quejarse. Se quedaron callados», dijo un tercer vecino. «Mantuvieron la cabeza gacha, nunca discutieron». De vuelta en la acera, el inspector Lanton parecía desconcertado. «Qué extraño. Rose, mi madre no mencionó nada de esto». La señorita Marple asintió pensativa. Tal vez ella tenía miedo, o tal vez todavía está protegiendo a la única familia que le queda. El inspector no dijo nada, pero la implicación flotaba en el aire. Después de unos momentos, la señorita Marple añadió: «Me gustaría hablar con los amigos de Rose a continuación. Quizás puedan contarnos más sobre este chico, Harry, y lo que Rose podría haber estado pasando». «Buena idea», respondió el inspector. «Lo haré. Continuaré recopilando información sobre la familia». Al separarse, la señorita Marple sujetó las cartas un poco más fuerte. Sabía que había más en esto que un simple amor juvenil. Rose había escondido esas cartas por una razón. Y ahora alguien en este pueblo, quizás más de uno, estaba ocultando algo más. Pero la señorita Marple había descubierto suficientes secretos en su vida para saber que la verdad puede esconderse detrás de espejos, pero siempre deja huellas dactilares. El aire en la escuela El Mitch había regresado al orden, pero no a la paz. Pasillos. Una vez más se llenaron de líneas perfectamente alineadas estudiantes. El polvo de la pizarra flotaba a través de los rayos del sol, y las campanas sonaron a tiempo. Pero debajo algo colgaba en el aire como un secreto que nadie se atrevió a decir. La señorita Marple cruzó la puerta. Las puertas de hierro podrido de la escuela esa mañana contemplaban la vista familiar de paredes cubiertas de hiedra y jardines de flores regimentadas. Incluso las rosas en el patio en plena floración primaveral parecían inusualmente quietas, como si estuvieran escuchando. Todo el edificio tenía un silencio, no por disciplina, sino por dolor o miedo. Se dirigió directamente a la oficina del director, donde Grace Huxley la recibió con una sonrisa apretada y ojos cansados. «Gracias por venir, Jane. Los niños han vuelto a la rutina, pero nada parece normal». La señorita Marple asintió gentilmente.
Me gustaría hablar con cualquiera de los estudiantes que eran cercanos a Rose. Una chica como ella debe haber tenido al menos un confidente. Grace hizo un gesto hacia el pasillo. Puedes empezar con su clase. Algunas de las chicas están ahí para el periodo de lectura. La señorita Marple se dirigió al aula. La puerta crujió suavemente cuando ella entró. Un grupo de chicas jóvenes miró hacia arriba desde sus escritorios. El profesor presente se hizo a un lado respetuosamente. La señorita Marple sonrió cortésmente. ¿Hay alguien aquí que haya estado particularmente cerca de Rose? Después de una pausa vacilante, una chica se puso de pie. Ella parecía de aproximadamente 14 años, con piel pálida, rubia lacia, cabello recogido cuidadosamente detrás de las orejas y ojos inteligentes, ligeramente ansiosos. Yo era su amiga, dijo. Mi nombre es Olivia. La señorita Marple se acercó lentamente. Olivia, ¿te importaría hablar conmigo por unos minutos? Salieron a un banco tranquilo en el pasillo. Olivia se sentó rígidamente, con las manos entrelazadas. La señorita Marple empezó amablemente. ¿Conoces a alguien llamado Harry? La expresión de Olivia cambió inmediatamente. Miró hacia abajo y permaneció en silencio por un momento. Luego, de mala gana, habló. Harry es un estudiante de último año. Está en el 10º grado. Él y Rose se agradaban mutuamente. ¿Tenían una relación? No, oficialmente no, pero estaban cerca. Todos sabían que tenían sentimientos el uno por el otro. ¿Se pelearon alguna vez? No, dijo Olivia rápidamente. Pero Rose tenía problemas con Sordo. ¿Sordo? La señorita Marple se inclinó. Ella es otra estudiante, dijo Olivia. Tiene la misma edad que yo. Es difícil. Siempre molestando a Rose, burlándose de ella por nada. Sin embargo, Rose nunca se defendió. Ella simplemente lo ignoró. ¿Por qué Daphne actuaría así? Está celosa, dijo Olivia simplemente. Ella siempre pensó que Rose era el favorito de todos, maestros, compañeros de clase, incluso Harry. La señorita Marple consideró esto cuidadosamente. ¿Y cómo sabes todo esto? Soy Sordo, compañera de cuarto, respondió Olivia. Ella habla conmigo cuando estamos solos. Se queja de Rose. A veces dice cosas que no debería. ¿Estaba Daphne en tu habitación la noche antes de que encontraran a Rose? No, ella generalmente sale de la habitación alrededor de las 10. Creo que sale a caminar. La señorita Marple, sus ojos se agudizaron ligeramente. ¿Y dónde está Sordo ahora? En el estudio de baile, respondió Olivia. Tiene ensayo. Gracias, Olivia. Ha sido muy. La señorita Marple se alejó con una expresión pensativa. Sordo, celos, paseos nocturnos, todas piezas de un rompecabezas que va tomando forma poco a poco. Ella no perdió el tiempo. Su siguiente parada fue encontrar a Harry. Fue fácil localizarlo, un chico alto, desgarbado y con energía inquieta, esperando cerca de los casilleros para su próxima clase. Cuando la señorita Marple se presentó, dudó, pero no se negó a hablar. Lamento sacar esto a colación, Harry, comenzó con suavidad. Pero quería preguntarte por Rose. Harry se movió incómodamente. Ella era mi amiga. Solo un amigo. ¿Un amigo? Él asintió rápidamente. Sí, nada más. Pero he leído las cartas, Harry, dijo ella, observando cuidadosamente su mirada. Aquellas que les escribiste a ella, que dicen Harry ama a Rose. La cara de Harry se sonrojó. Yo escribí eso meses atrás. Fue una estupidez. Estábamos cerca, sí, pero éramos solo amigos. Nunca salió con alguien. Antes de que la señorita Marple pudiera presionar más, una voz aguda interrumpió. Harry, tu clase está empezando, dijo la señorita Clarahara, que había aparecido de repente. Se volvió hacia la señorita Marple y añadió con una leve sonrisa. Está en mi clase de matemáticas. Soy su madre. La señorita Marple movió sus ojos entre Clarahara y Harry. Ya veo. Me lo llevo, dijo Clarahara rápidamente, guiándolo. Emociones adolescentes, señorita Marple. Ya sabe qué dramáticos pueden ser. La señorita Marple no respondió. Simplemente asintió y se giró hacia la dirección de la sala de baile. Encontró a Daphne, cuyo ensayo estaba terminando. La niña estaba sonrojada, respirando pesadamente, su cabello negro húmedo de sudor. La señorita Marple se acercó suavemente. ¿Puedo hablar un momento? Sordo dudó. Sí,
Por supuesto. ¿Estabas la amiga de Rose? Preguntó Daphne, inquieta. No, no realmente. He oído que no te gustó ella. ¿Puedo preguntar por qué? Ella siempre se enojó por atención. A todos les gustaba, incluso a los profesores. No lo podía soportar. La señorita Marple inclinó la cabeza. Así fue celos. Sordo miró hacia otro lado. Tal vez. ¿Y dónde estabas la noche anterior, cuando encontraron a Rose? En mi habitación del hostal, dijo rápidamente. La señorita Marple levantó una ceja. Olivia me dijo que no estabas allí después de las 10. Ante esto, la compostura de Sordo se destrozó, y las lágrimas brotaron de sus ojos. Salí a caminar por la noche, admitió, su voz quebrada. Solo de pensar, esa noche vi a Rose cerca de la parte trasera del hostal. Ella caminaba sola. ¿Y qué hiciste? Me enojé. Quería gritarle, hacerle daño. Pero mis amigos estaban allí. Me detuvieron. ¿Amigos? La señorita Marple preguntó con calma. ¿Harry amigos? Susurró Sordo. Me lo dijeron. Si tocaba a Rose, se lo dirían a Harry. Y Harry la amaba. La señorita Marple permaneció impasible. Entonces, ¿por qué me dijo Harry que eran solo amigos? Daphne se quedó en silencio. En ese momento, la señorita Marple se dio cuenta de que la verdad no estaba lejos, pero estaba dispersa por todas partes en varias versiones. Todos ocultaban algo, algunos ocultando culpa, otros celos, y unos pocos quizás escondiendo amor. Ella permaneció en silencio. Gracias, Daphne. Eso será todo por ahora. Mientras la señorita Marple caminaba de regreso a través de los pasillos de la escuela Elmich, su mente estaba girando. Había hablado con Olivia, quien había revelado el tormento silencioso de Rose. Ella se había enfrentado a Harry, quien negó lo que gritaban las cartas. Había presionado a Daphne, que se estaba ahogando en envidia y cuya rabia casi había traspasado la línea. Clara Ara, la madre de Harry, había intervenido justo a tiempo para proteger algo o alguien. Pero la pregunta todavía resonaba en su mente como una campana. Si Harry amaba a Rose, ¿por qué le negó su amor después de su muerte? No fue solo una historia de amor más. Era una historia de silencio, de celos, y quizás, solo quizás, un encubrimiento. La señorita Marple, con sus pasos suaves y sus ojos penetrantes, pronto traería la verdad a la superficie. La mañana estaba inusualmente tranquila en la escuela Elmich. Aunque el personal y los estudiantes habían intentado regresar a sus rutinas, el aire todavía se sentía pesado, como si las paredes mismas recordaran lo que había pasado. La señorita Marple, siempre observadora, se abrió camino por el pasillo con su calma característica, cada paso con un propósito. Su primer destino era la oficina de Grace Huxley. Grace, luciendo cansada y un poco más nerviosa que de costumbre, hizo un gesto a la señorita Marple. Sin decir palabra, la señorita Marple aceptó la invitación con un gesto cortés. Grace, dijo con dulzura. Esperaba preguntarte algo sobre Clara Ara. Grace levantó la vista de sus papeles. ¿Clara? Sí, he notado cosas sobre ella que me hacen preguntarme, ¿cómo era su relación con Rose? Grace suspiró, cruzando las manos. Clara Ara es estricta. No se puede negar. Uno de nuestros profesores más disciplinados, pero también ha estado aquí por más de 10 años y es respetada tanto por el personal como por los padres. Ella es madre soltera, crió a su hijo, Harry, sola. Es extremadamente protectora de él. Algunos podrían decir que un poco demasiado posesiva. La señorita Marple asintió lentamente. Interesante. ¿Puedo ver el expediente académico de Harry, si no lo tienes? ¿Qué le pasó? Sin dudarlo, Grace abrió su cajón del escritorio y recuperó una carpeta. La señorita Marple lo abrió y examinó las páginas dentro. Surgió un patrón. Las calificaciones de Harry habían estado bajando semestre tras semestre. Su rendimiento decayó. Sus registros anteriores mostraban resultados prometedores, particularmente en ciencia y literatura. Pero los últimos 2 años contaban una historia diferente. No había ninguna advertencia oficial emitida, pero la tendencia a la baja era clara. La señorita Marple cerró el expediente, profundamente pensativa. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. El inspector Lanton entró, llevando un pequeño bloc de notas y luciendo una expresión sombría. «Buenos días, señoras», dijo. «Pensé que querrían una actualización». Ambas mujeres dirigieron su atención hacia él inmediatamente. «Acabamos de recibir la visita de la madre de Rose»,
dijo. Ella compartió información que no habíamos escuchado antes. La señorita Marple se inclinó hacia adelante. Sí, ella nos dijo que Rose fue expulsada recientemente de la casa de su tío Romeo, explicó Lanton. Al parecer, su rendimiento escolar estaba decayendo, y alguien envió un telegrama a Romeo diciendo que Rose estaba involucrada con un chico en la escuela, que lo empujó al límite. Grace frunció el ceño. ¿Un telegrama? ¿Quién lo envió? Ella no lo sabía exactamente, dijo Lanton, pero asumió que venía de uno de los profesores de Rose. La señorita Marple estaba callada. Sintió los hilos de algo. Empezaron a enredarse más profundamente. Hay más, continuó el inspector. Acabamos de recibir los resultados de la autopsia de Rose. La causa de la muerte fue un golpe contundente, pero no se utilizó ningún arma. Los golpes eran consistentes con haber sido golpeados con las manos desnudas. Brutal, personal. Ambas mujeres se sentaron en silencio por un momento, mientras las implicaciones calaban hondo. Lanton luego sacó una pequeña bolsa de evidencia del bolsillo de su abrigo. Dentro estaba un trozo de tela que se encontró apretado en la mano de Rose. Todavía no hemos identificado esto, dijo. Pero estamos corriendo comparaciones de telas. Grace se inclinó hacia adelante y miró a través del plástico. De repente, su rostro cambió. Ya he visto esto antes, dijo con certeza. Esa tela es de las cortinas en la casa de Clara Ara. Visité ella una vez la primavera pasada. Ese patrón es muy distinto. Me dijo que las cortinas fueron un regalo. La señorita Marple no habló, pero su expresión se agudizó. Ella miró entre el inspector y Grace con una repentina claridad en sus ojos. Eso es todo, ella murmuró. Esa es la pieza que estábamos desaparecido. ¿Qué quieres decir? Langón preguntó. Creo que tenemos que volver al lugar donde se encontró el cuerpo de Rose, dijo la señorita Marple, poniéndose de pie. Un rato más tarde, la señorita Marple, el inspector Langón y Grace se pararon en la puerta trasera de la escuela, cerca del albergue en desuso. El viejo portón, hecho de hierro oxidado, crujió ligeramente con la brisa. El área había sido limpiada en su mayor parte por seguridad y fines de investigación, pero algunos débiles restos de sangre seca quedaron en el terreno cerca de la puerta. La señorita Marple se agachó y examinó el suelo. Todavía quedan marcas, dijo. ¿Sangre? Preguntó Langón. No hay rastro que indique arrastre. Eso significa que Rose probablemente fue asesinada aquí. No se movió de otro lugar. Langón asintió. No hay nada al otro lado de la puerta tampoco. Es como si ella se desvaneciera en el aire. O como si quien lo hizo no necesitara moverla. La señorita Marple se enderezó y miró a Grace. ¿Quién tiene las llaves de esta puerta? Preguntó. Grace parpadeó. ¿Las llaves? Solo una persona, creo. Clara Ara. Su cabaña está justo más allá de la puerta. Ella usa esta entrada ocasionalmente. Nadie más entra por aquí. La señorita Marple se quedó en silencio por unos segundos. Luego se volvió hacia Lanton con tranquila seguridad. Entonces sabremos lo que pasó. Langón parpadeó. ¿En serio? La señorita Marple dobló sus manos. Rose estaba luchando tanto académica como emocionalmente. Ella estaba viendo tranquilamente al hijo de Clara Ara. Clara Ara, ya molesta por lo de Harry bajando las calificaciones y ferozmente protectora de él, debió sentir algo. Quizás leyó las cartas. Quizás escuchó una conversación. Langón asintió lentamente y envió el telegrama. Para conseguir que Rose se quitara para cortar la conexión, la señorita Marple dijo. Grace parecía horrorizada. Pero para matarla, su voz cayó. No fue premeditado, pero ella confrontó a Rose. Quizás aquí, quizás tarde por la noche, cerca del hostal donde no había nadie para ver. Rose se defendió, tal vez incluso amenazó con decirle a Harry la verdad. Y en ese momento de ira, Clara Ara perdió el control. Langón frunció el ceño. Pero la tela, señaló la señorita Marple hacia la bolsa de pruebas. Rose la agarró durante la lucha. Un trozo de la cortina de Clara Ara, probablemente arrancada de su ropa si llevaba algo puesto, hecho del mismo material. Quizás Clara Ara se puso la bata sobre algo cuando salió de la casa. Rose se aferró a él y murió con él todavía en su mano. Hubo un silencio. Langón se enderezó. Tendremos que traer a Clara Ara, dijo. Y registrar su casa. Sospecho que encontrará la cortina a juego allí, añadió la señorita Marple. Grace se tapó la boca. Clara,
Yo nunca lo habría imaginado. La señorita Marple dio un pequeño y triste asentimiento. La gente a menudo cree que los profesores son irreprochables, pero a veces la rabia más profunda viene de aquellos que creen que lo están haciendo por amor. Clara Ara no quería perder a su hijo por una chica que creía lo arruinaría. Ella pensó que lo estaba protegiendo. Lantón cerró su bloc de notas y se volvió hacia la puerta. Tendremos un equipo de búsqueda completo aquí dentro de una hora. La señorita Marple permaneció en silencio durante un largo rato, su mirada fija en el lugar donde se había encontrado el cuerpo de Rose. Un viento suave pasó por la puerta. En algún lugar de la distancia, sonó una campana, y la verdad por fin había entrado en la luz. El silencio en la oficina administrativa de la escuela El Mitch era lo suficientemente espeso como para cortarlo. La señorita Marple se sentó tranquilamente en el escritorio de madera, dedos entrelazados, esperando a que la puerta se abriera. Ella había pedido ver a Harry solo, lejos de sus profesores, compañeros de clase y, especialmente, su madre. Momentos después, la puerta crujió abierta, y Harry entró vacilante. Su corbata estaba torcida, sus ojos cansados y enrojecidos por la falta de sueño. Había algo perdido en su mirada. La arrogancia adolescente habitual había sido reemplazada por un peso agotado más allá de su edad. «Pasa, Harry», dijo la señorita Marple suavemente. Se sentó frente a ella, jugueteando con su manga, incapaz de mantener el contacto visual. «Quiero que sepas», la señorita Marple empezó. «Eso ya lo sé. La verdad. Pero creo que ya es hora de que lo digas en voz alta. Creo que necesitas decirlo». «Lo hice por Rose», los labios de Harry temblaron. Negó con la cabeza lentamente. «Mi madre no la mató», susurró con voz ronca. «Ella no podría haberlo hecho». Entonces la presa se rompió. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se agarraba el pecho y sollozaba. «Es mi culpa. Toda. Si le hubiera dicho a Rose que la amaba. Si tan solo la hubiera protegido, ella todavía estaría aquí». La señorita Marple no se apresuró. Ella se quedó quieta, dejando que el niño llorara. Sabía que el dolor necesitaba espacio, y que esa culpa, al mantenerse enterrada, se convertía en venenosa. La puerta se abrió de repente. Clara Ara Emsley, ojos desorbitados y furiosa, entró en la habitación. «No tienes derecho», lloró. «No puedes involucrar a Harry en esto. Él no tiene nada que ver con eso». La señorita Marple se volvió con calma. «Entonces tal vez me gustaría que lo explicaras tú misma, Clara Ara. ¿Por qué mataste a Rose?» Clara Ara se quedó paralizada, sus ojos iban de su hijo a la señorita Marple. «No hice nada», dijo con voz temblorosa. «Amaba a esa chica como una de mis propias alumnas». La señorita Marple sostuvo una bolsa de evidencia transparente. Dentro estaba el trozo de tela, rasgado, desgastado e inconfundiblemente floral. «Este trozo de tela de cortina», dijo, «fue encontrado agarrado en la mano de Rose. Combina con las cortinas de tu casa». La propia Grace lo confirmó. Clara Ara no habló. La señorita Marple continuó. «Tú eras la única que tenía llaves de la puerta del hostal, el mismo lugar donde se descubrió el cuerpo de Rose. Nadie más tenía acceso». Hubo un largo, sofocante silencio. Entonces Clara Ara cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. «Sí», susurró. «Sí, lo hice». Harry jadeó. «Mamá, no». Clara Ara se volvió hacia él rápidamente, agachándose junto a su silla. «No lo hice por querer, cariño. Tienes que creerme. Lo hice por ti». La señorita Marple se quedó en silencio, dejando hablar a Clara Ara. «Ella te estaba arruinando, Harry», dijo Clara Ara. «Vi la forma en que la mirabas, cómo habían bajado tus estudios, cómo empezaste a alejarte de mí. Dejaste de contarme cosas. Empezaste a guardar secretos. No quería hacerle daño», continuó Clara Ara, con voz temblorosa. «Le advertí. Incluso le envié ese telegrama a su tío con la esperanza de que la sacara de tu vida. Pero ella regresó. Y entonces esa noche la vi en tu habitación». Harry miró hacia otro lado, avergonzado. «¿Ella estaba en tu habitación?». Clara Ara dijo de nuevo, ahora dirigiéndose a la señorita Marple. «Y cuando le pregunté a Harry qué estaba haciendo allí», continuó, «me espetó. Gritó. Mi propio hijo. Ella me lo había quitado». Clara Ara ahora estaba temblando, su voz se elevaba con emoción. La seguí hasta atrás del albergue. Solo quería hablar. Quería asustarla. La agarré del brazo. Ella se apartó. Le di una bofetada. Y luego, ella se resbaló.
No quise empujarla tan duro. No quise que su cabeza chocara contra la pared. Ella se detuvo, sin aliento, destrozada. Pensé que simplemente estaba inconsciente. Entré en pánico. No sabía qué hacer. Pero no pedí ayuda porque sabía que nadie creería que no lo había hecho adrede. El inspector Langón había entrado en silencio durante la confesión, de pie detrás de Clara con ojos de piedra. Clara Emsley, dijo con firmeza, dando un paso adelante. Estás bajo arresto por el asesinato de Rose Fairchild. Él sacó las esposas y les hizo un gesto suave para sus manos. Clara no se resistió. Ella miró a Harry, las lágrimas ahora fluían libremente. Hice esto por ti, dijo susurrando. Eres todo lo que tengo. Solo quería proteger tu futuro. Pero Harry la miró, atónito, con incredulidad destrozada. Me quitaste mi regalo, dijo en voz baja. Te llevaste a Rose. Clara no dijo nada más. Mientras el inspector la guiaba desde la habitación, el personal comenzó a reunirse afuera, Grace Huxley entre ellos. Ella miró a Clara, una mezcla de horror y incredulidad en su rostro. ¿Cómo? Dijo apenas capaz de hablar. ¿Cómo podría una maestra, una mujer, una madre hacer algo tan monstruoso? Clara se detuvo en la puerta. Porque soy madre, dijo, y las madres van a cualquier precio para proteger a sus niños. Su voz ahora era fría, sin emociones. Intenté hablar con Rose. Le rogué que dejara a Harry en paz. Pero ella no me escuchó. Me desafió. Ella entró en la vida de mi hijo y comenzó a apartarlo. No podía permitir eso. Grace dio un paso atrás, temblando. La señorita Marple miró a Clara y le preguntó la pregunta final. ¿Te arrepientes? Clara entrecerró los ojos. No, hice lo que era necesario hacerlo. Lo haría de nuevo si eso significaba salvar a Harry. El silencio que siguió fue ensordecedor. El inspector Langón condujo a Clara por el pasillo y fuera de la vista. Cada ojo la siguió. No se pronunció ni una palabra, solo el sonido lejano de la radio policial. Un crujido en el fondo rompió la quietud. La señorita Marple se sentó en la habitación vacía junto a Harry. Él estaba mirando fijamente al suelo. Ella no era la chica perfecta, murmuró. Rose podía ser temperamental y terca, pero nunca lastimó a nadie. Ella solo quería ser amada. Y lo era, respondió la señorita Marple suavemente. Por ti. Siguió una larga pausa. No pensé que le costaría la vida, Harry susurró. La señorita Marple colocó una mano reconfortante en su brazo. A veces, las personas más cercanas a nosotros, los que más nos aman, hacen el mayor daño. No por odio, sino por una forma retorcida de cuidado. Clara creía que te estaba salvando, pero te perdió en el proceso. Harry no respondió. Su dolor era demasiado pesado, demasiado profundo para expresarlo con palabras. Afuera, Grace se dirigió a los profesores reunidos. Algunos lloraban, otros simplemente parecían conmocionados, vaciados por la revelación. ¿Cómo explicamos esto? Dijo Grace en voz alta. A los estudiantes, a los padres, a nosotros mismos. La señorita Marple dio un paso adelante en silencio. Diles la verdad, dijo. Rose Fairchild no fue defraudada por un extraño, sino por alguien encargado de protegerla, y que la justicia, aunque tardía, ha llegado. El cielo sobre el Mitch era de un gris pálido por la tarde, y las nubes se desplazaban lentamente a través de un cielo tranquilo. El jardín estaba silencioso. Los rosales florecían junto al muro hostil, ajenos a la sangre que una vez había empapado la tierra debajo de ellos. La señorita Marple pasó por la puerta un momento, al mismo lugar donde había terminado. Mientras miraba hacia abajo, al débil contorno del lugar donde alguna vez estuvo el cuerpo, ella susurró suavemente. Descansa ahora, niña. La verdad te ha encontrado. Y luego se alejó, tan silenciosa como siempre, dejando atrás una escuela, un pueblo y una historia que sería recordada por años.